ustedes. Sé que de repente eh, el corazón está ahorita en el partido, pero les aseguro que va a valer la pena. De hecho, espero la participación de todos para así poder retroalimentarnos. Esto es un compartir en realidad de experiencias y me gustaría saber con qué público cuento. Si veo acá varios varones, quisiera saber de qué profesión son, también a las chicas, porque no es lo mismo hablar con nuestros pares, porque hablamos el mismo idioma, tenemos los mismos códigos, mejor dicho, a hablar con profesionales de otra especialidad, donde quizás sea necesario explicar un poquito más la terminología que utilizamos en algún momento, ¿no? Entonces, por eso les pediría que, de ser posible, me pongan ahí de qué carreras son para ahondar un poquito más en el tema. Eh, Supongo que algunos son abogados y para mi especialidad, para el trabajo social, es muy importante que los abogados que litigan, que están con estos informes de evaluación social, entiendan más o menos cuál es la direccionalidad y a qué nos referimos, ¿no? Entonces, si por ahí me comparten, yo les quedo muy agradecida. Bueno, vamos entonces a empezar esta reunión. Voy a compartir pantalla. Sí, está bien, se ve bien. Sí, doctora, sí podemos visualizar su diapositiva. Ok, vamos a empezar por lo sano, como me estoy entusiasmando un poquito con el tema. Soy la licenciada Romy Ruiz, como bien lo dijo la presentadora, egresada de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Sociales, con estudios de posgrado y actualmente trabajando en el Poder Judicial del Callao. Mi experiencia en esta materia, realmente yo agradezco haber podido llegar a este lugar y aprender muchas cosas y dar paso a una experiencia nueva que es la investigación. Como trabajadoras sociales, pues formamos parte de las ciencias sociales y nuestro trabajo está ligado muy cercanamente, es más direccionado, diría yo, por las ciencias sociales, el método científico y de hecho las técnicas, herramientas y instrumentalización que nos da la especialidad. Entonces, vamos a ver cómo tratamos el tema de intervención aplicada del trabajador social en situación de violencia económica contra la mujer, niño, niña y adolescente o adulto mayor. He querido en esta primera parte el día de hoy ver todo lo que son los conceptos para que entremos a ver el macro del tema. Sí, entonces, podemos ver acá que la violencia y la humanidad van de la mano, desgraciadamente. Desde los inicios de la humanidad, pues se ha sabido de las continuas guerras por la supremacía de razas, de géneros, de especies, y siempre es una relación con el poder. Aquí he tomado una frase de Enrique Cerda Ordóñez, que es un escritor colombiano, el cual dice: la historia de la humanidad es una historia de guerras y conquistas, donde el más fuerte se impone al más débil
y que si de los textos de historia quitásemos las guerras se convertirían en puñados de páginas en blanco. No, eso lo pueden encontrar en bases biológicas del comportamiento animal y humano. He querido graficar de alguna manera recreando la evolución de las sociedades para nosotros interiorizar realmente qué es el efecto violencia o qué es el concepto violencia en nuestras vidas, como personas, como seres humanos, cómo hemos ido evolucionando como raza humana, ¿no? Y aquí podemos notar algunas escenas. Recuerdo mucho que mi maestro hoy día, el doctor Rodrigo Montoya, ayacuchano además, la primera tarea que nos dio para introducirnos a las ciencias sociales fue ir a ver la historia del fuego, ¿no? De cómo el hombre primitivo iba evolucionando y cómo fue mejorando su calidad de vida a través del descubrimiento de la piedra, del fuego, ¿no? Entonces rindo homenaje a mi maestro con estos momentos realmente de grata recordación. Está vivo, no ha fallecido, él está con nosotros. Encontré un artículo que me pareció hermoso realmente y les invito a revisar. ¿No? Hay una revista que se llama Razón y Palabra, donde escribe este señor Víctor Montoya y con mucha precisión él nos habla de la evolución de la historia, de la violencia y la humanidad, ¿no? Y capta a muchos pensadores, cita a muchos pensadores que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y cómo es posible que podamos tener diferentes formas de ver un mismo tema, como es la violencia, ¿no? Entonces, desde Darwin, cuando dice, pues, la selección de las especies ha ido evolucionando a raíz o a razón de la mejor, ¿no? Iba sobreviviendo aquella especie que tenía mayor calidad, mayor cualidad y que se sobreponía a las de menor valía, ¿no? Y es así como fue evolucionando las especies. Y he tratado de sintetizar en algo y permítanme leerlo porque quisiera que se entendiera más o menos los pensadores, los grandes pensadores, pero de todas maneras les invito a leer el artículo, ahí está el link y se van a sentir gratos al saber cómo este señor Víctor Montoya ha recreado la historia de la humanidad, ¿no? Dice, de la violencia se sabe desde que la vida existe. Los etólogos concluyen que el comportamiento de los animales es por instinto de conservar la especie. Charles Darwin, en su teoría de la evolución de las especies, argumenta una selección natural dentro de las especies, permitiendo sobrevivir al más fuerte, y de esta manera intenta explicar la lucha de clases y enfrentamientos por el poder, la propiedad, etcétera, que se va dando en la evolución de la vida, de la sociedad, de los seres humanos. También cita pensadores como a San Agustín, ¿no? Y hay muchos religiosos que contradicen entre sí porque unos atribuyen el pecado de origen a la violencia, influenciados por un maligno personalizado en la serpiente, mientras otros aseguran que es producto del libre albedrío, porque nosotros tenemos todo a nuestro alcance y somos nosotros quienes decidimos, quienes tomamos la decisión, quienes nos arriesgamos a tomar una decisión, sea para bien o sea para mal. Los resultados los vamos a ver a partir de la toma de esa decisión y ese es el libre albedrío. Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Juntos con el psicólogo Alberto Bandura, coinciden en que la violencia es un comportamiento imitado. Algunos otros pensadores contrarios afirman que la agresividad es influencia y lo refrendan considerando que el ser humano es educable.
Yo me quedé pensando cuando leí esto, ¿qué tanto tenemos de instinto? ¿Qué tanto tenemos de aprendizaje? ¿Qué tanto tendemos a repetir la historia eh, como una conducta aprendida, ¿no? Como parte de la cultura? Y en las investigaciones que he podido hacer de los casos judicializados, he podido notar que en realidad pues hay mucha coincidencia con este artículo. Hay conductas repetidas por una cuestión de cultura, ¿no? Eh, el ser humano no sé si nace violento, realmente yo no sería quizás una de las personas que podrían afirmar eso, ¿no? Que el ser humano nace violento, eh, pero que aprende, que se educa, que hay un instinto, porque de alguna manera todavía somos animales racionales, nos dicen, habría que pensar un poquito, pero sí, sí hay de todo lo que se pueda captar en este artículo, realmente algo de verdad en todo, ¿no? Entonces sabemos que la violencia desgraciadamente está ligado al mando, al poder, a la supremacía, al querer doblegar al más débil, ¿no? De diferentes maneras. Eh, la violencia se presenta mm, realmente de la forma más increíble, ¿no? Hay veces con el silencio uno puede ser muy violento y como uno se da cuenta cuando la otra persona reacciona alterándose más, ¿no? Enfureciéndose más. Entonces, eh, nos pondríamos a pensar si es verdad que la violencia es parte de nosotros, es innato, bueno, pero siempre está ligado al poder, a querer hacer sentir menos a la siguiente persona, ¿no? A la que tenemos enfrente, a la que podemos de alguna manera agredir con nuestra conducta, con nuestra palabra, con nuestro hacer. Y bueno, de las violencias que se conocen, ¿no? Las más tratadas de repente pues son algunas que las vamos a ir desglosando, pero de todas maneras sabemos física, psicológica, ¿no? Y la sexual, que es la que más se trata. Entonces, ¿qué cosa es la violencia física? ¿No? La violencia física utiliza la fuerza para causar algún daño en la otra persona. Un daño visible, por supuesto. Que pueden ser heridas, fracturas y desgraciadamente puede llegar hasta la muerte. ¿No? Es aquella acción generada de manera voluntaria, pensada, planificada o de una reacción de, de algo que uno no puede controlar, pero tiene una intencionalidad de todas maneras, ¿no? Entonces, de hecho, va a ocasionar daños que no son accidentales, que ya son pensados, que sabe uno que va a afectar, que hay una acción-reacción. Entonces, pues, es visible y es un daño físico. En la acción o conducta, es acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que éste requiera para su recuperación. ¿Qué significa esto? ¿No? Que muchas veces la violencia eh, no puede ser de repente producida por un golpe. Imaginemos, imaginemos a aquella persona a la que le negamos la atención debida y pueda ocasionar un daño psicológico o puede ocasionar un daño físico, como la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Y no quiero adentrarme más porque esa es la violencia que vamos a hablar de hoy. Como sabemos, la violencia psicológica es aquella que menoscaba al ser humano, es aquella que daña en su, en su interior, en su ser,
¿no? Atenta contra la integridad, el creer, la autoestima de la persona. Tiende a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos que afecten el desarrollo saludable de la persona porque ataca su autoestima. Si a una persona uno le dice mentiroso, 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 o se le sigue agregando otros calificativos, muchas veces se lo creen, muchas veces sienten que son los culpables y que en verdad es lo que le están manifestando, lo que están verbalizando para dañarlo, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso de cuando recién iniciaba mis prácticas en lo que antes ha sido la policía de menores. Estoy hablando de los años 85 aproximadamente. Y bueno, ese tiempo se hacían redadas a los niños de la calle y se llevaba a una comisaría de menores donde había un lugar de acogida. Se les daba casa, comida, vestimenta, se recibía donaciones y aparte de un presupuesto obviamente de la policía para eso. Ahí había un niñito blanquito, simpatiquito, pero era pequeño, tenía tenía 11 años y parecía que tuviera 9, 8 años, porque realmente era bajito. Y entonces, como era provinciano, como era pequeño, y él se viene escapando de la violencia de sus padres, porque decía que la habían castigado mucho. Entonces, era el provinciano, el que había llegado, pues, y los ya chiquitos de por acá, ya con un poquito más de calle, con un poco más de recorrido, trataban de humillarlo, ¿no? Al provinciano. Entonces le comenzaron a dar, a decirle insultos, pero bastante graves, que ponían en duda su masculinidad, por decirlo, ¿no? Entonces el chiquito nos miraba, porque en realidad éramos dos practicantes, nos miraba y con una carita de desespero, ¿no? Como quien decir, no le crean, es mentira. Y entonces nosotros también le miramos, ¿es cierto que lo que están diciendo? ¿Por qué lo están diciendo? Entonces el niño decía, no, no es verdad, no es cierto, ¿no? Se trató, investigamos, lo llevamos a la jefatura, hablamos, pero en la noche, bueno, no sé qué pasaría realmente con sus cuidantes, pero en la noche se armó lo que yo llamo tole-tole, ¿no? Así un bullicio entre los chicos, y le habían agredido a este niño del cajamarquino, y no tuvo mejor forma de hacerse respetar en su tamaño, en su capacidad de abstraer ideas, que decir, que aceptar lo que le estaban diciendo, ¿no? Entonces, cansado de esos insultos, él dijo, sí, está bien, soy homosexual. Dormía en un camarote, se tiró al piso y dijo, pues, ¿quién quiere? Y en ese barullo, en ese lío que se armó, llegaron los cuidantes para salvar la integridad de esa criatura, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño puede hacer un insulto, ¿no? Sabemos que lo lanzamos con una intencionalidad de afectar, de dañar, pero pensamos que es algo leve y en realidad no lo es. No sabemos cuánto puede dañar psicológicamente a esa persona, y cuando es niño no sabemos cómo va a actuar más adelante. Estamos creando inseguridades en esta personita, y así uno sea grande, ¿no? Hay veces uno también puede reaccionar mal y no sabemos si nos podemos deprimir o violentar, ¿no? O sea, ponernos violentos. Pero bueno, esa es la violencia psicológica, ¿no? Se ejerce
sin llegar a la violencia física, sin el golpe, pero el daño puede ser a veces mucho más grave porque puede trascender a través de los años, ¿no? Y puede afectar el desenvolvimiento de la persona, ¿no? Y esta manera de afectar, según las estadísticas, pues es la más fácil de llevarla a cabo, la más fácil de aplicar, porque es una palabra. Y hay veces se dice que con la palabra uno puede hacer. Bueno, este es un tema eh, bastante visto actualmente, ¿no? Es mediático, está en todos los medios, en realidad, en todas las formas, y pareciera que por más que haya planes, proyectos, normativa para erradicarla, sigue siendo un tema que acompaña el desarrollo de la sociedad. No, y ahí vemos las diferentes manifestaciones que pueden haber, ¿no? En violencia sexual, explotación, hostigamiento, pornografía, violaciones, gozamientos, tocamientos, insinuaciones, un piropo, el exhibicionismo, el acoso, el lenguaje obsceno, tratamientos y lo que es grave, triste, lamentable, no sé qué otro calificativo usar para lo que es el turismo sexual, ¿no? Hay ciudades, lamentablemente, que se escucha, ¿no? Y en algunas oportunidades alguien ha podido ser testigo de que sí, efectivamente hay un turismo sexual y en algunos casos son turismo sexual infantil, cosa que duele mucho, ¿no? Tener en nuestra sociedad. Y bueno, sigamos. Pero lo que nos trae a nosotros a esta reunión es una violencia veladita, tapadita, escondida por ahí, una cosa que lo hemos naturalizado de repente y no vemos como que es una afectación, ¿no? No vemos como una agresión. Muchas veces no lo calificamos como violencia. Y bueno, pues esa violencia invisible es la violencia económica. ¿No? La violencia económica o patrimonial, esa tapadita, ¿no? Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Bueno, alguien quiere tomar, quiere coger, quiere asumir como propio algo que no le pertenece, ¿no? Y muchas veces de mala forma. No estamos hablando de hurto, ¿ok? Ni de robo. Estamos hablando de una violencia ejercida en el seno familiar y que tiene que ver con bienes materiales, ¿no? De ahí dice la pérdida, la situación, la destrucción, la retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Estos casos nosotros los vemos en el Poder Judicial, en lo que es familia. Nosotros estamos en el módulo de familia y podemos encontrar estas cosas en algunos conflictos que los vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero creo que como voy narrando, ustedes ya van también contextualizando, visualizando, refrescando en la memoria estas situaciones, identificándola claramente en qué momento se muestra, ¿no? Se nota, se evidencia. Entonces, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades
o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. ¿Sí? Entonces, lo otro es la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y de esto es cuestión de género, desgraciadamente, ¿no? No es lo mismo, y esto no solo se ve acá en Perú, ¿no? Se sabe de muchos artistas que son famosos y que son protagonistas, y sin embargo la diferencia de sueldos entre ellos es marcado, solo por la condición de uno ser varón y el otro ser mujer. Pero ambos tienen el mismo rol protagónico. Sin embargo, la diferencia está ahí, ¿no? Está en el salario, en el sueldo, en la compensación económica que les corresponde, ¿no? Esta violencia invisible no se deja ver con facilidad, ¿no? Hay que indagar, investigar, buscar información para decir, sí, efectivamente, hay una violencia económica, hay una violencia patrimonial acá, porque muchas veces se presentan ante el juzgado, porque esto lo estoy enfocando yo desde el Poder Judicial, desde el módulo de familia, ¿no? En el cual, como trabajadora social, me desempeño en la investigación de algunos procesos vinculados a este tema de la violencia económica o patrimonial. Entonces, al no dejar huella, es necesario buscar, indagar de qué manera se presenta, cómo se muestra, ¿no? Porque consideramos que quien tiene dinero tiene el poder. Generalmente en nuestro país, quienes tienen mayor ingreso económico son los hombres. Les había comentado que esto no tan solo es en nuestro país, sino también es a nivel mundial y en diferentes estratos de la sociedad. Es por ello que cuando una mujer sufre violencia económica o patrimonial, no siempre es porque no tenga un trabajo remunerado, sino que su pareja tiene mayor ingreso económico y es quien toma las decisiones sobre los gastos en la casa. Ahora, esto no siempre es cuestión de si la mujer gana menos o si el hombre por ganar más tiene la supremacía. En muchos casos, ¿no? Se ha podido notar por cuestión de sociedades que es la mujer la que asume las riendas económicas del hogar. ¿Y qué cosa hace esta señora? Yo lo he podido ver cuando trabajé en niños, ¿no? Y hay veces las esposas, por diferentes medios, algunos porque el esposo les otorgaba, les entregaba directamente el dinero, otros porque la retenían el dinero, ¿no? Viviendo con el marido, pero sí hacían un juicio de retención de salario. Entonces, ellas, yo recuerdo claramente que ejercían de alguna manera esta violencia económica contra los esposos. Según ellas, de una manera justificada. ¿Por qué? Porque el señor apenas recogía el dinero, se juntaba con sus amigotes, se metía a la cantina y el sobre desaparecía. Entonces, pues las mujeres, si no tenían la opción de cobrar ellas directamente el sueldo, el salario del esposo, pues se iban y se pegaban a él, ¿no? Se pegaban a él y y no lo dejaban salir. O si tanto no podían contra él, se unían a él. Y podíamos nosotras a veces salir al pueblo, ¿no? Porque vivíamos en un campamento,
en Cerro de Pasco, cuando trabajé para Centromín, ¿no? Salíamos del campamento nuestro, de nuestras viviendas, ¿no? Donde trabajaba todo el personal que trabajaba dentro de la mina. Entonces salíamos a pasear un rato al pueblo, por decir, ¿no? Un ponchecito, a ver qué cosa había en la feria, a también disiparnos de alguna manera. Y resultaba pues que veíamos a nuestros trabajadores y a nuestras señoras ahí jaloneando, borrachitos, los dos en plena lluvia. No, los dos estaban bien borrachitos, pero ya, no importaba, ya le había acompañado a tomar al marido y no había dejado que gaste todo el dinero y esto también le había pasado bien, pues, ¿no? Entonces, la violencia económica también tiene sus matices, también tiene sus formas de presentarse, ¿no? No es esto nada más potestad del varón muchas veces, ¿no? Sino de quien ejerce poder, de quien tiene en la mano el dinero, ¿no? No, bueno, este, ahora cuando hablamos específicamente de la mujer, ¿no? Y de una violencia económica, patrimonial, es cuando el marido presiona toda la despensa, no le hace faltar nada a la esposa en realidad. Obviamente que la esposa no tiene la menor idea de cuánto gana el marido. No sé si debe saberlo o no. Tenemos diferentes conceptos, cada uno es libre de pensarlo, ¿no? Yo personalmente soy de esas personas que dicen, pues, que me hice profesional y bueno, puedo tener la libertad económica que me da la facultad de ser profesional. Pero ¿qué cosa pasa con una ama de casa que definitivamente depende del marido, que sea el marido quien le entregue el dinero para la comida, para la salud, para cualquier imprevisto que surja en la casa? ¿No? Eh, Va a tener que estar siempre mendigando, en una condición de mendicidad y decirle, por favor, déjame dinero, por favor, acércate que acaba el niño de tener un accidente, no tengo dinero, no tengo para el taxi, en fin, esta supremacía que muestra el esposo ante la esposa, ante la pareja, ante la concubina, pues no tan solo la está violentando a ella, sino también está violentando a sus hijos, ¿no? La figura es clara. El Señor está en algún lugar de la tierra, ¿no? Comiéndose, pues, los platillos que a él se le antoja, cuando la señora tiene una urgencia, ¿no? Tiene una urgencia respecto a su hijo. Algo le pasó a uno de los hijos y ella está llamando desesperadamente al esposito que está departiendo una deliciosa comida. No se ve que esté acompañado en la figura, pero generalmente pues es con los amigos, un departir, un compartir, ¿no? No creo que sea uno tan, bueno, hay de todo en este mundo, en realidad, ¿no? Pero no es lo más común que el hombre cobre su dinero y se vaya a comer solo, se olvide de todos, ¿no? Siempre socializando. Pero bueno, en la figura se presenta de esa manera. Pero pongámonos a pensar, eh, ¿por qué tendríamos que actuar de esa manera? ¿Por qué el hombre tiene que actuar de esa manera? Si tiene una familia, si tiene un hogar a donde él llega, a donde están sus seres queridos, sus hijos, ¿por qué tendría que tener no sé cómo calificarlo realmente, no, esta actitud, para mí mezquina, yo lo calificaría como mezquina, pero bueno, esta actitud poco inteligente, poco pensada, de dejar desprotegidos a su familia, con tal que la mujer no tenga dinero, ¿no? Porque se asocia mucho el dinero al poder. Bueno,
¿no? Y acá pongo, ¿no? Una mujer es violentada económicamente cuando se le niega el dinero suficiente para solventar las necesidades básicas para sus hijos, como la alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, entre otros, que también puede ser recreación, ¿no? Entonces, también cuando de alguna manera se le impide trabajar de manera remunerada o cuando se le exige rendir cuentas y o comprobantes de pagos por las compras que realizan para cubrir necesidades de su familia, o tras la separación se le niega o regatea las pensiones alimentarias. He tenido casos, he visto casos donde realmente, ¿no? El hombre le decía, tómate mensualidad, tú verás lo que haces con ello. Y entonces, luego le decía, ¿qué has hecho con el dinero que te he dado? Preséntame pruebas, ¿no? Pero si lo he comprado en el mercado, ¿de dónde voy a sacar una boleta? ¿No? Y pues se armaba el problema y la agresión verbal y otras veces con agresión ya física. ¿Qué necesidad hay de decirle a la mujer, tú no trabajas y dedícate a los hijos y después decirle, pues, yo te daré el dinero que considere que te va a dar, ¿no? Pero bueno, son formas y formas de relacionarse, ¿no? Y también muchas mujeres dicen, él me ha pedido que deje de trabajar o que no trabaje porque él se va a hacer cargo de todo. Son opciones. Uno decide, ¿no? Entonces, como otras modalidades, la violencia cumple el papel de generar dependencia. Y esta es una dependencia muy común. Muchas mujeres imposibilitadas de generar sus propios recursos son víctimas de violencia. Y como arrastran hijos de por medio, muchas veces no pueden tomar una decisión de terminar con ese vínculo nocivo, no solo para ellas, sino también para los niños, que son testigos de todo ello, que son parte de la convivencia. Entonces, no pueden romper el vínculo porque simplemente dependen económicamente del hombre, ¿no? Del jefe del hogar. Y dicen, no, como las otras modalidades de violencia, cumple el papel de generar dependencia y temor que contribuyen a afianzar la primacía del varón jefe de familia en un esquema de desigualdad de género que se perpetúa gracias a la violencia, ¿no? Y dice ahí claramente, ¿no? Esto lo he sacado de una publicación mexicana, dice, ¿no? Este tipo de violencia permanece invisible porque no atrae la suficiente atención a los medios de comunicación y no es tema prioritario en la agenda pública. Y claro, es verdad. ¿Cuántas de todas... Uy, no, un momentito, por favor. Mil disculpas, perdón, las mascotas que se pusieron acá. Bueno, y es verdad, ¿no? De todas las noticias que nosotros podemos ver en los diferentes canales haciendo zapping, ¿cuántos hablan de violencia económica? Hay por ahí algunas veces que sí sale, algunas ocasiones, donde se ve generalmente personas ancianas que han sido vulneradas en sus derechos patrimoniales, ¿no? Pero después ya lo hemos naturalizado, la pensión de alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos casos de pensión de alimentos hay? ¿Cuántas familias, cuántas mujeres, cuántos niños, diría yo, más que las mujeres? ¿Cuántos niños se ven violentados en su derecho de recibir una atención eh, íntegra, que lo pueden lograr desgraciadamente con los medios económicos, ¿no?
porque si fuera fácil recolectar las cosas, creo que se acabaría un poquito esta violencia muda, ¿no? Y aquí he puesto algunos casos donde podemos nosotros notar cómo se presenta la violencia patrimonial o económica. Estoy remarcando mucho la violencia invisible porque en realidad no la captamos de esa manera, no la visualizamos como una violencia. Y quisiera que pensemos más en eso para capaz ayudar a corregir esta parte, porque realmente es un flagelo muy doloroso, una actitud muy mezquina de repente, ¿no? Como es la pensión alimenticia, negar alimentos a un ser indefenso, a un niño que, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, no es que esté acá en el mundo, sino por de repente una actitud pensada o impensada de dos personas que han procreado un niño y que luego se dieron cuenta que por medio del dinero pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Hay hombres que dicen, yo me separo de ti, pero de mí no vas a ver nada, porque yo necesito dinero para tener mujeres. Las mujeres se acercan a mí porque les gusta la plata. Y no están pensando en el hijo, están pensando en cómo dañar a la ex, ¿no? Pero de esos hay un montón, de esos pululan, ¿no? Entonces dice, pues, la pensión alimenticia, por ejemplo, es el derecho que brinda la ley a las y los hijos en caso de separación o divorcio de los padres, de recibir recursos económicos necesarios para su sustento, ¿no? Cuando hablamos de hijos. Pero también hay casos que hay un descuido también para los ancianos, para aquellas personas que han dedicado su vida, sus esfuerzos, sus noches, sus días a cuidarnos y que cuando eran valientes o fuertes para enfrentar la vida, pues ellos tenían la autoridad suficiente y las fuerzas para sustentarse. Sin embargo, cuando llega la vejez, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿No? Quedan desprotegidos. Y los hijos, si se acuerdan de ellos, enhorabuena. Y si no se acuerdan, pues la padecen. Y qué difícil, ¿no? Son personas mayores, son personas adultas, son personas que de repente pueden solventarse por sí mismas. En nuestro país, generalmente, pues es un país que no todos han tenido un empleo que les ha luego traído una pensión, ¿no? Y bueno, estos padres se quedan desprotegidos. Después hay el concepto incluye también, dice, proveer vestido, habitación, educación, asistencia médica en caso de enfermedad, y se otorga de acuerdo a las posibilidades económicas de quien está obligado a darlas y a la necesidad de quien la recibe, ¿no? También en el caso de los adolescentes, muchas veces se sabía que la obligación de la manutención de un padre a sus hijos terminaba con la mayoría de edad, pero esto se ha prolongado hasta los 28 años actualmente, ¿no? Mientras el hijo esté estudiando o esté incapacitado de trabajar hasta los 28 años. Pero también hay otro tema cuando el hijo está imposibilitado de trabajar de por vida, ¿no? Aquellos que tienen, pues, algún tipo de enfermedad física o mental que les impida trabajar, ¿no? En caso de concubinato,
concubinato. Obviamente no hay un documento legal que ejerza una dependencia, pero sin embargo, sí hay una responsabilidad de dar pensión alimenticia, ¿no? Porque están en concubinato, están viviendo juntos, es probable que tengan hijos. Bueno, es una relación libre, sí, pero esa relación libre también genera algunas obligaciones, ¿no? Después, otro tipo es cuando los cónyuges no declaran sus ingresos reales, dice, ¿no? Muchas veces hemos visto que en las pensiones alimenticias, en los procesos alimenticios, que nosotros no lo vemos. Dentro de lo que es el módulo de familia, el equipo multidisciplinario que hace la investigación para entregar una información más cercana de cómo vive una persona que ha judicializado un problema familiar, ¿no? Nosotros no vemos lo que es pensión de alimentos. Sin embargo, esto tiene sus relaciones con otros procesos civiles que están íntimamente ligados a lo que es la pensión alimenticia. De eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos señores? Presentan boletas o documentos de sueldos y salarios que no corresponden a la realidad. ¿Mm? Y bueno, pues a veces se fijan pensiones bajas, por decirlo, ¿no? De una manera más, ¿cómo se llama? Menos dolorosa, ¿no? Pero bueno, hay calificativos más fuertes y que sí encierran realmente el sentido de este tipo de personas, ¿no? Cuando actúan de esa manera, ¿no? Y sí, pues ha avanzado tanto este derecho que ahora es retroactivo y también hay privación de la libertad. Veamos dónde anclar estos temas de violencia económica o patrimonial, ¿no? Dónde encuentra su respaldo jurídico, digamos. Y está en el Código Civil, el tercer libro dedicado a la familia. Ahí especifica en el artículo 472 la noción de alimentos. ¿Qué se entiende por alimentos? Lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. Entonces, cuando hablamos de pensión alimenticia, no solamente estamos diciendo de lo que va a ingerir una persona o los miembros de la familia o el alimentista, ¿no? Sino estamos hablando de una atención integral. Cuando hablamos de una pensión de alimentos, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de vestido, de asistencia médica, educación, recreación, ¿no? Todo lo que un niño pueda necesitar y que, bueno, con la pensión alimenticia y una buena administración probablemente se pueda lograr, probablemente. También el artículo 473, alimentos a hijos mayores de edad, dice, ¿no? El mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Esto se ha modificado, ¿no? Y ahora inclusive los seguros particulares, las CPS, están considerando ya dentro de los beneficios que otorga el asistir médicamente a los hijos hasta los 28 años, siempre y cuando prueben que efectivamente están estudiando, están dependiendo económicamente todavía de sus padres, ¿no?
sigamos. El artículo 474, la obligación recíproca de alimentos, dice, ¿no? Se deben alimentos recíprocamente los cónyuges, los ascendientes y descendientes, y en algunos casos los hermanos, que también vemos, ¿no? Cuando hay temas de apoyos y salvaguardias, por ejemplo, hay algunos hermanos que asumen la responsabilidad de atender a algún hermano dependiente, valga la redundancia, ¿no? Es decir, hermanos, que habían sido atendidos por los padres y ante la ausencia de estos por fallecimiento, entonces uno de los hermanos, sea por voluntad propia o por acuerdo entre ellos, decide asumir la responsabilidad de atender al hermano minusválido, al hermano que está incapacitado de poder lograr su propia subsistencia, ¿no? Entonces, vemos que esto también abarca en algunos casos cuando el padre es irresponsable, también se asume o se busca que sean los abuelos los que asuman la responsabilidad alimenticia, ¿sí? El artículo 483, causales de exoneración de alimentos, nos habla que cuando esto puede ocurrir cuando la persona que está obligada a dar los alimentos, pues ha visto menoscabados sus ingresos o de alguna manera se quedó sin trabajo y está imposibilitado de atender. Pero, sin embargo, no deja de existir, ¿no? Deja de regir mientras pero, exista esa limitación, pero la responsabilidad no deja de ser, ¿no? Y aquí remarca lo que había mencionado, ¿no? Que subsiste el estado de necesidad por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente puede pedir que la obligación continúe. En el artículo 488, carácter de patrimonio familiar, ¿no? Aquí habla que el patrimonio familiar es inembargable, ¿no? O sea, no se puede uno atentar contra el patrimonio para beneficio de terceros, ¿no? Es inalienable, dice, y transmisible por herencia. Después el 489 habla de bienes afectados, patrimonio familiar. Bienes afectados, patrimonio familiar. Puede ser objeto de patrimonio familiar la casa habitación de la familia, un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios. Bueno, aquí yo quiero hacer una pausa y de repente ustedes puedan tomar un cafecito, ver en qué está el partido y también puedan dejarme algunas preguntas para resolver en lo siguiente. A ver, vamos a ver. Solo hay una persona que ha hecho un comentario y le saludo. Bueno, antes de irnos a la siguiente normativa, les pido por favor que hagamos un descansito de 5 minutos, si les parece, y estamos volviendo. Gracias.
¿Estamos? Estamos. A ver, Flor, me preguntas si entendiste mal cuando mencioné que las trabajadoras sociales del Poder Judicial... Oh, ¿te está copiando esto? ¿Qué pasó? Ya. ¿Me escuchan ahora? Hola. Sí, te escucho, doctora. Ya, ok. Yo mencioné, y sí escuchaste bien, Flor, que el equipo multidisciplinario que trabajamos en el Poder Judicial del Callao y en muchas otras cortes, no vemos lo que es proceso de alimentos. No hacemos las investigaciones de procesos de alimentos. Eso lo ve eh, otra área, otra unidad que es los juzgados de paz. Entonces, en provincias generalmente lo ve el juzgado de paz. Pero sí tengo entendido que algunas colegas dentro del Poder Judicial que están en provincias apoyan de alguna manera en estos procesos, pero no, acá nosotros no lo vemos ya asociados a otros procesos, ¿sí? Porque lamentablemente el problema de alimentos es, es cotidiano y es una cosa que se repite mucho y como lo dije anteriormente y ustedes lo pueden comprobar, no es un tema que se hable con mucha facilidad como es la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Ya, eso sí tiene todo el respaldo de la prensa, de los medios, y, dan vueltas y vueltas sobre el mismo tema muchas veces, pero sobre pensión de alimentos no se habla mucho. Y la pensión de alimentos está asociado a procesos de familia, procesos civiles en el módulo de familia, como es la tenencia, el régimen de visitas. Cuando nos toca esos temas, entonces ahí nosotros comenzamos a hacer una investigación que les quiero mostrar mañana, ¿no? Y encontramos la relación que existe entre el proceso civil de tenencia y de régimen de visitas, entre otros. Ahí vemos que se asocia a una demanda de alimentos o a una demanda de violencia familiar. ¿Sí? Entonces, es así como se presenta, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Sigamos revisando todo lo que es el sustento, el marco normativo de la ley que de alguna manera afronta o confronta el hecho de esta violencia económica y patrimonio. La ley 27337, referida al Código de los Niños y Adolescentes, también toca este tema, ¿no? Y define en el artículo primero que se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considera niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario. Obviamente que van a haber rasgos físicos que puedan poner en duda la edad, ¿no? De 0 a 18. Para poderlo poner a consideración lo de la edad. El artículo 2 aclara
aclara que es un sujeto de derecho, el niño y el adolescente, ¿no? Son sujetos de derechos, libertades y de protección específica, no son sujetos de protección, sino de derechos como en su calidad de personas, en su calidad de individuos, en su calidad de seres humanos. En esa calidad son sujetos de derecho como cualquier otro, sin importar la edad, ¿no? Tienen sus derechos y hay que privilegiar esos derechos. Entonces, el niño y el adolescente están protegidos, ¿no? Y deben cumplirse las obligaciones consagradas en esta norma. ¿Mm? Hay un artículo que nosotros lo tenemos como bandera cuando se trata de menores, ¿no? Menores en conflictos, de alguna manera, en conflictos civiles, no en conflictos penales, ¿no? En conflictos civiles, ¿no? Que se llama el interés superior del niño y del adolescente, que está en el artículo 9 del Código del Niño y del Adolescente. ¿De qué nos habla este artículo cuando dice el interés superior del niño, ¿no? Es validar lo mejor, a favorecer en su integridad al menor, al niño, ¿sí? Bajo todas las normas, bajo todas las reglas, siempre se va a propiciar que el derecho superior sea la del niño, ¿sí? Entonces, acá lo explica de esta manera, ¿no? El interés superior del niño y del adolescente es en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales del Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos. Nosotros remarcamos este principio, este artículo del interés superior del niño en nuestros procesos civiles cuando vemos que en medio del conflicto hay un menor de edad. Por ejemplo, cuando se habla de tenencia, en la investigación que nosotros podamos hacer, podemos concluir si en verdad, ¿no?, ese padre, esa madre, tiene interés en el bienestar integral del niño o simplemente es una actitud en represalia a la otra parte, ¿no? En represalia a la otra parte porque hay conflictos no resueltos. En otros casos, yo tengo un caso bien raro. Yo, primera vez que veo una cosa así, ¿no? He visto abuelas que piden a ver a sus nietos porque la hija ha fallecido, el hijo ha fallecido, y quieren ver en el niño la proyección de sus hijos, ¿no? He visto a abuelos, a tíos asumir la tenencia de niños porque sus padres están recluidos, ¿no? O porque están metidos en drogas, y otras cosas que imposibilitan que sean los propios padres quienes velen por la integridad, la seguridad y todo el bienestar de los niños. Pero yo tengo un caso que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Una abuela y una tía, hermana de la madre de estos niños, se han quedado con los niños. Se han quedado con los niños cuando la madre y el padre se los entregaron para pasar la Navidad y las vacaciones, ¿no? Y cuando vinieron a recogerlos, pues se los negaron, dijeron, ¿sabes qué? Aquí están mejor los niños y ya te hemos interpuesto un proceso por pensión de alimentos. Y esta pareja vive en una provincia, no todos vivían en una provincia, la pareja con sus dos niños y los padres acá,
la madre de una hermana acá en Lima. Pero ¿qué cosa pasa? Estos padres son prósperos, ¿no? Tienen un negocio en una provincia y es un negocio bastante rentable. No sé si es el error que ellos han cometido, el descuido, o no se dieron cuenta, han cometido un error por omisión, que han priorizado el trabajo. Han priorizado el trabajo y bueno, pues, ¿no? Tienen mucho dinero, una capacidad económica que pueden tener los hijos sobre todo. Y a eso apuntaron la madre de los niños, o sea, la abuela materna de los niños y la hermana de la madre de los niños para solicitar que las mantengan, pues, ¿no? Y que ellos iban a hacer cargo de los niños. Y los niños dijeron, sí, estamos bien acá. ¿Por qué? Porque mi abuela y mi tía nos llevan al parque, nos llevan a los juegos, nos llevan al cine, nos dan de comer helados, me compran la ropa que yo quiero. Y habían trabajado tan bien ellos, ¿no? Y pues en la demanda de alimentos priorizan el hecho del descuido de los padres, ¿no? Porque dicen, pues, ¿no? Ellos están más enfocados en hacer dinero que en cuidar a los niños. Y la madre dice, no es cierto, ¿no? El negocio está en mi casa, el primer piso de mi casa es mi negocio, ahí trabajamos los dos. Nuestros hijos asisten a un colegio particular, tienen movilidad, tienen nana, y no les hacen eso. Pero los niños están ya, ¿cómo se llama? Están jugando ahí sus propios intereses, ¿no? Y bueno, de eso se han agarrado la abuela y la tía, y los niños piensan que todo el tiempo va a ser la casita de chocolate de la abuela, ¿no? Pero eso ¿dónde lo vemos? No lo está viendo el cuidado que está atendiendo sobre alimentos. Lo estamos viendo nosotros cuando la madre está pidiendo, se le restaure la tenencia, la patria potestad de sus hijos, ¿no? Entonces, por eso es que les comento, nosotros vemos así el problema de alimentos solamente asociado a otros procesos civiles, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahí? De hecho, tendríamos que, no sé cómo decirlo, tendríamos que obviar lo, lo palpable, cuando podríamos decir, tiene razón, ¿no? Los niños van a estar mejor con la abuela, porque ustedes trabajen nomás, hagan todo el dinero que puedan y sirvan a sus hijos. Pero no corresponde. Hay un desarraigo familiar ahí. No estaríamos nosotros actuando como, como investigadores, ¿no? Como investigadores sociales no estaríamos haciendo valer lo encontrado en nuestras investigaciones si es que dijéramos pues que se quede con la abuela porque la abuela tiene todo el tiempo del mundo para atender. Cuando estamos viendo en la investigación que el interés de la abuela no son los niños, el interés de la tía no son los niños, el interés de la abuela y de la tía es el dinero que le puedan dar estos padres por sus niños. Entonces ahí, ¿cuál va a valer? De hecho, el juzgado que está viendo lo de pensión de alimentos, va a definir sobre lo que es alimentos y el juzgado de familia va a definir sobre la tenencia y la patria potestad de los niños, ¿no? Pero para que nosotros veamos cuán dispersa, cuán variable es la conducta humana, ¿no? Pero eso solo se puede uno enterar estando en este medio, ¿no? Bueno, el artículo 3 del Código del Niño y del Adolescente nos dice que
tienen derecho a vivir en un ambiente sano. El niño y adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aquí también nosotros tenemos algunas observaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias recicladoras? ¿Mm? Habría que desmembrar la familia por el hecho que no vive aparentemente en un medio sano. ¿Sería un medio sano una casa lujosa donde los padres viven en conflicto constante? Interesante, ¿verdad? Bueno, el artículo 3A en su complemento dice derecho al buen trato, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes sin exclusión alguna tienen derecho al buen trato que implica recibir cuidados, afectos, protección, socialización y educación no violentas en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores responsables o representantes legales, así como de sus educadores, autoridades administrativas, públicas o privadas o cualquier otra persona. El derecho al buen trato es recíproco entre los niños, niñas y adolescentes. No, es un artículo incorporado por la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley 3403, publicada el 30 de diciembre del 2000. Miren la tarea que tienen los jueces, ¿no? Y cómo nosotros podríamos apoyarlos a que tomen una mejor decisión con nuestra investigación social, ¿no? Aquí dice el derecho al buen trato, por ejemplo, ¿no? Qué sutil, ¿verdad? Muy sutil y de verdad yo cuando veo estas cosas, muchas veces me pongo en los zapatos de los magistrados y digo, que Dios los ilumine, porque hay casos y casos, ¿no? De verdad que el derecho es una cuestión de interpretación. ¿Mm? Pero bueno, no es mi tema, es el asunto de los abogados, magistrados y demás personas que tienen que ver como operadores de justicia, ¿no? El artículo 8. Este es un artículo realmente que suena muy bonito, pero como todo en la vida tiene un pro y un contra, ¿no? Dice, a vivir en una familia. Yo lo veo, lo estoy enfocando y creo que se me está entendiendo, espero al menos que se me esté entendiendo, que mi enfoque no es del derecho, mi enfoque es social, ¿sí? Como trabajadora social, mi expertise, mi conocimiento, mi foco de atención es en la parte social. Entonces, es por eso que yo hago una comparación y les llevo a pensar, les llevo a la reflexión en cuanto a la interpretación y la aplicación de los artículos o de las normas que protegen, en este caso, a los niños y adolescentes, ¿no? Entonces dice, a vivir en una familia. Ojo. El niño y adolescente tienen derecho a vivir y crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los niños viven en una familia conflictiva? ¿No? Tendrán un desarrollo sano, saludable, ¿no? Que apoye a un crecimiento beneficioso para él, ¿no? Después dice que los niños que carecen de familia natural, ¿no? De familia natural,
Eh, tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. Bueno, en este caso ahorita nosotros no estamos viendo tutelar. Cuando veíamos la parte tutelar eh, y teníamos que desgraciadamente participar en un desmembramiento familiar, teníamos que buscarles hogares alternos y generalmente pues eran hogares de Guinavís, ¿no? Ese trabajo doloroso felizmente se lo han quitado al Poder Judicial y por ende a nosotras y se lo han dado al Ministerio Público. Ahora quien tiene que ver la colocación de los niños ya es directamente el Ministerio Público. Y ¿cómo se llama? El Ministerio de la Mujer, mejor, el Ministerio de la Mujer. Entonces, qué cosa sucede con esto, no? Desmembrar a un niño de su familia es como arrancarlo de raíces. El ser humano es una persona que se adapta a los medios. Si no, pues no habría gente en el África ardiente o en el Polo Norte, en Alaska, ¿no? Donde se les congela hasta el pensamiento, creo, ¿no? Pero bueno, por eso somos seres de costumbres, nos vamos adaptando al medio ambiente. Entonces, pero cuando hay un desmembramiento, cuando se lleva a un niño a una entidad protectora, ¿será lo más adecuado? ¿Mm? Si el niño ha vivido en un hogar de carencias, he tenido yo casos de familias muy necesitadas, carentes de medios económicos, que a sus hijos les daban caramelos para que se duerman y no tengan hambre, ¿no? Y entonces uno iba como que al mediodía a la casa, ¿no? Y los niños estaban durmiendo. Estaban durmiendo para que no sienta hambre porque la madre no tenía para darles de comer, ¿no? Pero estaba con sus hijos, la madre estaba con sus hijos. Y en sus limitaciones económicas, ella estaba velando por la integridad, pero eso es velar por la integridad. ¿Mm? Es más saludable llevar a un niño a una casa hogar donde los van a tratar como soldaditos, ¿no? Sí, sí tienen derecho a educación, sí tienen muchos beneficios de repente materiales, ¿no? Pero esa parte sentimental, esa parte emocional del ser humano dependiente como somos, ¿a dónde la dejamos, no? ¿Qué prevalecemos en esos casos? O dice, no, el niño y el adolescente no podrán ser separados de sus familias sino por circunstancias especiales definidas en la ley con la exclusiva finalidad de protegerlos. Entonces, es esto lo que pasa, ¿no? Ahora, ya por experiencia seguramente, por conocimiento, por experiencia, los juzgados están tratando de evitar ese desmembramiento familiar, ¿no? Esa desintegración familiar y buscan soportes, apoyos, ¿no? Que puedan ser de la familia misma, que puedan asumir esta responsabilidad de tener, de cuidar, de criar a estos niños desprotegidos, ¿no? Entonces, para que de alguna manera hay vínculos y de verdad que se ve cada cosa, cada caso, que bueno, habría que pensarlo bastante antes de tomar una decisión, ¿no? Ahora dice que es un derecho, una obligación de los padres el velar por sus hijos, porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para un adecuado desarrollo integral.
Las sociedades evolucionan, las sociedades no son estáticas, el ser humano va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas formas de vida, nuevas necesidades y nos vamos de alguna manera acomodándonos, ¿no? A estas nuevas realidades. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la vida de nuestros abuelos con la vida de nuestros hijos, ¿no? Eh, y, y uno como cuando está en este rol de trabajador social, uno conoce un montón de familias, todas las formas, colores, matices, texturas de familia. Y entonces podemos ver, por ejemplo, a gente, vendedores de frutas, ¿no? Que debajo de la carreta o a un costado del puesto han adecuado un cesto, una caja de cartón o cualquier otro aparato comercial que sirva de cuna, ¿no? Y ahí tienen al hijo, ¿no? Y he tenido un caso también de unos chicos que sus padres vinieron de la sierra, de un lugar de la sierra. Tengo el nombre, pero es preferible no mencionarlo. Vinieron de la sierra y estos señores se alojaron en el centro de Lima, cerca entre el cementerio Presbítero Maestro y el Ángel. Y vivían por ahí en una casa de la beneficencia pública. Y hicieron su negocio de frutas, ¿no? Este chico llegó hasta mi oficina en un proceso de tenencia. En un proceso de tenencia porque él ¿cómo se llama? Se había quedado con el niño, se lo había quitado a la mamá con sus argumentos propios, ¿no? Y se presentó adecuadamente, bien vestido, y cuando yo fui a la casa, efectivamente el primer piso era bonito, es más, era un consultorio dental de su hermano. No ingresé al resto porque el odontólogo me recibió en la puerta de su consultorio, me avisó que no podía recibirme, hacerme pasar porque él estaba con pacientes y que no había otra persona en la casa. Dejé la notificación, el señor se presentó y cuando se presenta, pues se le notaba que se esforzaba por mostrarse formal, ¿no? Y cuando le hago la historia, él me cuenta que él creció debajo de una carreta de frutas, en una caja de cartón. Que ahí pasó fríos, inviernos, y que su lugar de juegos era la calle, que tenía sus amiguitos también, de las otras señoras que vendían flores y etc. ¿No? Y él estaba muy contento con su infancia y cuestionaba a la madre de su hijo que por qué no andaba con el niño para todos lados, ¿no? Así como lo hizo su madre. Y la señora decía, no lo puedo llevar, yo trabajo en un call center, ¿qué voy a hacer con mi niño en el call center? Para eso está mi madre y mi padre que me están apoyando a cuidar al niño, ¿no? Entonces, uno se pone así enfrente y comienza a mirar, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? ¿Quién tiene la razón acá? Él siente que tenía una infancia maravillosa porque su parte de diversiones era la calle y no se despegó de la madre, ¿no? Pero ese pensar le lleva a medir al resto de la sociedad bajo ese cristal, ¿no? Con esos parámetros. Y entonces dice, pues, cuestiona a la madre. Cuestiona. Porque en realidad lo que él no aceptaba es que la madre ya no quiera continuar la relación porque era una relación de mucha violencia,
¿no? De mucha violencia, que si yo leo nada más el expediente de tenencia, ¿no? Y no leo más abajo y no reviso en el sistema, no me doy cuenta que hay antecedentes de violencia, ¿no? Y me quedo maravillada pensando, oh, no, el ser humano sí se adecua bien, y sí, este muchacho puede ser una buena persona. Pero la realidad era otra, y sigo contándoles, les voy a quitar el encanto de mañana, así que eh, miren cómo está hecha la ley y cómo está hecha la vida, ¿no? Siguiendo con el Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 24 también podemos notar que hay deberes, eh, deberes de los niños. No todo es, pues, que solamente sean derechos, ¿no? También hay deberes. ¿Y cuáles son los deberes de los niños? Veamos. Y esto hay que ponerle mucha atención, porque qué fácil es que las personas que estén alrededor se fijen en pequeños detalles, ¿no? A favor, dicen, a favor del niño, porque dicen que solamente tienen derechos. Pero no, los niños y adolescentes también tienen obligaciones, y esto hay que hacérselo saber, y es más, debemos propiciar que se cumplen, porque eso va a depender de nosotros. Si nosotros tenemos a los niños viendo televisión, ahora pegados del celular, eh, ¿estamos haciendo bien? Estamos creando personitas con obligaciones, con responsabilidades, que cuando sean grandes lo van a asumir en su totalidad, ¿no? También para pensar. Entonces, ¿cuáles son los deberes de los niños? Dicen, ¿no? Son deberes de los niños y adolescentes respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes, ¿no? Entonces, aquí hay un tema ya de respeto a sus padres. ¿Mm? Bueno, también dice estudiar satisfactoriamente. ¿Ah? Entonces, qué vamos a ver? ¿Mm? Vamos a ver que los niños rindan en el colegio, ¿no? Y que no tan solo es que rindan en el colegio, sino que el rendimiento sea satisfactorio, y que aprendan y que estén aprovechando realmente todo el aprendizaje del colegio, ¿no? Entonces dice, cuidar en la medida de sus posibilidades a sus ascendientes y su enfermedad y ancianidad. Creo que esto lo hacen naturalmente los niños, ¿no? Cuando hay una abuela, un abuelo en la casa y están ahí, no que estás cuidando, pero al menos los acompañan, les hablan. ¿Por qué? Porque la abuela o el abuelo pues son más condescendientes con los niños, ¿no? Y como el ser humano es una persona que necesita de manifestaciones de afectos, entonces se acomodan bien en este caso, ¿no? Al menos es lo que se ve en la mayoría de los que nos toca a nosotros ver, ¿no? Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad, exacto, ¿no? Nosotros no le vamos a decir a un niño que un niño de 3 años que nos cargue pues un paquete de azúcar de 5 kilos, ¿no? Pero sí le podemos decir que al menos recoja todos sus juguetes y los ponga en su sitio, ¿sí? Ya, que no sepa colocarlo en el andamio, en la repisa, en el aparador, pero al menos, que lo ponga en una caja, en un cesto, en un balde, no sé, en lo que corresponda, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ahí estamos logrando que el niño colabore con algunas tareitas pequeñas del hogar, y lo mejor de todo es que vaya adquiriendo buenas y sanas costumbres. En el
En la siguiente parte dice respetar la propiedad pública y privada. Yo creo que esto sí lo podemos hacer con mayor facilidad, ¿no? Enseñarles a los niños que hay cosas que pueden tocar y hay otras cosas que desgraciadamente deben dejar a un lado porque no les pertenecen. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Después dice conservar el medio ambiente. A esto ahora es mucho más fácil. Los niños juegan y se entretienen. Pero no van a saber conservar el medio ambiente si es que nosotros no les enseñamos con el ejemplo, si es que nosotros no estamos ahí pendientes de ellos, ¿no? Y bueno, después dice cuidar de su salud personal, al menos del aseo, digamos, ¿no? No consumir sustancias psicotrópicas, esto ya estamos hablando de niños un poquito mayores, que están expuestos a las malas compañías, que lamentablemente están ahora por todas partes. Ya no podemos decir que están en los estratos altos, en los estratos bajos, porque en realidad se ve en todas partes, ¿no? A ver, después dice, respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas a las suyas. Aquí sí tenemos un poquito de problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos problemas acá? Porque los niños a veces son burlones, ¿no? Yo recuerdo cuando en algún momento llegaron al colegio vestidos de una manera inusual, pero sí aceptable si es que estábamos hablando de la religión, ¿no? Como por ejemplo los niños de esta religión del FREPAP, que no me viene a la mente. Entonces, ellos pues visten de una manera y los niños son burlones y comienzan a reírse de la vestimenta. Y lo hacen con cualquier cosa. Entonces, creo que un poquito más de respeto, enseñarles a no burlarse de los demás. Un poco difícil en los niños, ¿no? Porque yo conozco gente todavía adulta que se burla de la gente que se cae, ¿no? No se preocupan a ver si se ha lesionado, a ver si algo les ha pasado, sino están más en el jajajay, que no se puede. Eso pasó hace poco con dos colegas que son gorditas, que fueron a hacer visitas en la tarde. Yo generalmente evito salir en la tarde porque el Callao de hecho es peligroso. Y entonces, pero ellas sí, osadas, ellas se van acompañadas de a dos. Pero al bajarse del carro, al bajarse del taxi, de la movilidad, de los colectivos, justo la más gordita, ¿no? No sé cuál de los más gorditas, pero una de las gorditas pisó en el rompemuelle, perdió el equilibrio y se cayó. Se cayó y la otra gordita no la podía levantar, pues, ¿no? Y en vez de levantarla, las dos estaban, pues, muertas de risa, ¿no? Ya burlándose de cómo se habían caído y todo lo demás. Claro, cuando se quisieron poner de pie, la chica que se había caído, la colega que se había caído, se había luxado el tobillo, ¿no? Somos así, de fácil burla, ¿no? Y esto sí es maravilloso, respetar a la patria, a sus leyes, los símbolos y los héroes. Aunque con toda esta polémica que ahora se ha armado por la situación que estamos viviendo, no sé francamente qué escucharán los niños, ¿no? Y qué se les quedará grabado en la mente. Y estos niños vivieron con otro formato realmente. A mí me sorprenden mucho sus capacidades de abstraer las ideas, ¿no? Pero bueno, aquí vemos la patria potestad, ¿no? ¿Qué cosa es la patria potestad, no? El artículo 74 habla de deberes y derechos de los padres. Deberes y derechos de los padres, ojo. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad. Velar por su desarrollo integral. Integral estamos hablando físico, psicológico, ¿cierto? Entonces, después de proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes.
aquí también yo vi algo que me gustó mucho y que se los transmito, tal vez les guste. Eh, He podido notar que los padres que planifican la vida de sus hijos, ¿no? Planifican, ojo, que no es lo mismo, acompañan en el crecimiento de los niños. Cuando digo acompaña, cuando les digo acompaña, me estoy refiriendo a aquellos padres que están pendientes de ayudarles a hacer las tareas o a veces hacer las tareas de los hijos, ¿no? No, sino que los van ayudando en sus adiestramientos, en su conocimiento, en sus aptitudes, a ser independientes y a tener una visión de lo que quieren ser en el futuro, ¿no? Entonces, cada pauta que tienen los padres para criar está direccionado a un objetivo mayor, ¿no? Porque ya han visualizado a sus hijos cuando ellos sean grandes, ¿no? Porque total, todos nos vamos a ir en este momento y creo que lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos, pues, es la educación. Siempre se ha escuchado y realmente es así, pues, ¿no? Entonces, dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo, yo creo que eso no debemos perder de vista, ¿no? Y después dice, eh, ¿cómo se llama? Bueno, dice literal derogada por la segunda disposición complementaria de la ley 3403. Pues tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. ¿Mm? Bueno, representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil. Eso nosotros vemos en menores infractores o en menores en conflicto con la ley penal, ¿no? Tal como se denominan ahora. Cuando un menor comete una infracción, porque no es delito, cuando se trata de menores de edad, ¿no? Cuando cometen una infracción, se les otorga la responsabilidad de vigilarlos, de cuidarlos y de evitar que vuelva a ocurrir un hecho como el que le ha llevado a un proceso judicial que delega a los padres, ¿no? Ellos son los responsables. Y en caso que el menor no sea ubicado, porque ha ocurrido también eso, en caso de que el menor no sea ubicado, son los padres los responsables. Y cuando hacemos las investigaciones, lamentablemente en algunos casos hemos podido encontrar que son los padres los que muchas veces los asusan o les direccionan al delito, ¿no? Y les mandan a traer dinero mientras ellos están en la casa. Entonces, bueno, ¿no? Eh, Ellos deberían ser responsables, pero, o son responsables ante la ley, pero y que de la vida más allá de este adolescente, de este niño, ¿no? Pero bueno, es recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición sin perjudicar su atención, después administrar y usufructuar sus bienes cuando lo tuvieran, y tratándose de productos que se estará dispuesto por el artículo 104 del Código Civil. En cuanto a alimentos, nuevamente redunda este código, ¿no? La definición de alimentos, que cobertura todos los derechos, ¿no? Que no tan solo es el alimento por sí solo, sino también es la habitación, el vestido, la educación, la instrucción, la capacitación para el trabajo, la asistencia médica y psicológica, recreación. Acá sí ya introduce la palabra recreación en el Código del Niño y del Adolescente, ¿no? También los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto. Esto se da cuando hay hijos extramatrimoniales, por ejemplo, y el padre eh, tiene registrado en el seguro ya a su primera esposa o la señora con la que está viviendo, y la chica con la que ha tenido pues un encuentro amoroso y del cual ha salido embarazada, ella tiene derecho también a ingresar a la cobertura de salud del sujeto, porque hay un niño que proteger. Hay un niño que proteger y esta madre
va a tener la atención médica necesaria referida al embarazo durante todo el tiempo que la gestación dure. Digo así porque no siempre son 9 meses, ¿verdad? No van a ser más, obviamente, pero sí puede ser menos, ¿ok? Entonces, la madre gestante tiene derecho al seguro de salud por el progenitor de su hijo, ¿no? Entonces, el artículo 93 dice obligados a prestar alimentos. ¿Quiénes son los que están obligados a prestar alimentos? Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, y por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestar alimentos en el orden de prelación siguiente. En ausencia del padre, quien tiene toda la obligación y el derecho de asumir la responsabilidad de la manutención del menor, del niño, del hijo, ¿no? Asumirían los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables del niño adolescente. En algunos casos, hemos visto que lo asumen también los padrinos, pero por voluntad propia, no están obligados. Moralmente sí, pero legalmente no. Y eso ya es voluntad de los padrinos responsables, ¿no? Pero sin embargo, aquí sí la ley obliga a que sean los abuelos, que sean, que sean los hermanos mayores, si se trataría, por ejemplo, esto sería aplicable, por ejemplo, cuando son hijos de un segundo matrimonio y hay hijos mayores, pudientes, que podrían bien asumir esa responsabilidad que el padre biológico, que a la vez el padre de ellos, no lo está asumiendo, ¿no? Entonces, el artículo 94 dice la subsistencia de la obligación alimentaria y aquí habla que la obligación alimentaria de los padres continúa en caso de la suspensión o pérdida de la patria potestad. La patria potestad está dirigida a la toma de decisiones, ¿no?, sobre el niño, pero sin embargo, hay casos en que el padre está ausente, entonces se pide, se le niega la patria potestad, pero sin embargo el derecho a alimentación no está exceptuado, ¿no? Otra normativa que tiene que ver con esta violencia económica o relacionada con la violencia económica o patrimonial es la ley 30364, la ley de la no violencia, ¿no? La ley de protección a la mujer, dice, ¿no? Dice, el objeto de la ley presente es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, ¿no? Para tal efecto, establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado. Y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores, sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Ok? Esta ley, que si bien es cierto, formula en sus párrafos, ¿no?, la protección hacia la mujer, pero hace también una salvedad por ahí cuando dice a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es aplicado en algunos casos a aquellos hombres que son víctimas de violencia, porque valgan verdades, también los hay. Y una forma de violentar a los hijos, por ejemplo, es violentar al varón, perdón, disculpen, es evitando, prohibiendo
que haya un vínculo entre padre e hijos, o hijo o hija. Cuando digo hijo, sí, puede ser uno, puede ser dos, pueden ser varios, ¿no? Pero también están siendo violentados en sus derechos. Y en algunos casos también hay hombres golpeados, ¿no? Y yo he tenido algunos de ellos, ¿no? La verdad que es difícil atenderlos. Eh, no por una cuestión de género que nos solidarizamos con nosotras las mujeres, ¿no? Sino porque a veces uno se admira y dice cuán crueles podemos llegar a ser, ¿no? Ya con una sutileza de golpe de pañuelo de seda podemos afectar bastante. Hoy mismo tuve una entrevista a un joven, ¿no? Un joven de 29 años que estaba tapadito así con su mochecito porque tenía acá 4 puntos. Dice él, porque no me consta todavía, ¿no? Dice él que porque la mujer le aventó con un artefacto, ¿no? Ya, entonces, y él mismo me dice, ¿no? Yo he sido uno de los pocos hombres que ha logrado justicia, porque yo llegué a la comisaría y ella ya estaba ahí, ya estaba contando su versión, pero el médico legista pudo, ¿cómo se llama esto? Consignar en el informe médico que efectivamente había evidencias de violencia física, ¿no? Y Doctora, por eso la señora se disculpe quedó. que, disculpe que la corte, doctora. Ya van a ser las 8. Teníamos una conferencia después de usted. No sé si mañana Ah, podemos ya, continuar. ok. Vamos ya terminando. Una clase más. ¿Perdón? Mañana tenemos una clase más, doctora, con usted. Entonces, ahí continuamos. Claro. Bueno, gracias por la oportunidad. Les espero mañana para continuar, terminar esto. Y me gustaría sus preguntas. ¿Sí? Entonces, bueno, es un gusto y que sea hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Disculpe por la interrupción.